Estudiar la Biblia es salirse de la Iglesia Católica. Estudiar la Biblia es salirse de la Iglesia Católica. Esto es un comentario que escucho muy a menudo, como dándonos a entender que nosotros estamos en la Iglesia Católica porque no estudiamos la Biblia o porque vivimos en la ignorancia. Claro, nosotros estudiamos la Biblia, pero tenemos algo diferente a ustedes. A nosotros tenemos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica que nos enseña, que nos guía. Recordemos lo que dice en 1 Timoteo 3:15. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica. No podemos nosotros estudiar la Biblia a nuestra manera. Eso está prohibido. En 2 de Pedro 1:20 dice que nosotros no podemos estudiar la Biblia con nuestra propia interpretación. Y ahí mismo en 2 de Pedro 3:16 nos enseña que si nosotros leemos la Biblia con nuestra propia interpretación, nos puede llevar a la condenación. Por esta razón es que nosotros no podemos estudiar la Biblia a nuestra manera, porque lejos de ser una bendición, nos puede llevar a una maldición. Mire, esto es lo que ha pasado con muchos que estudian la Biblia y terminan enseñando cosas diferentes a lo que siempre se ha enseñado. Hace más de 2000 años que se ha enseñado una cosa y ahora cuántas sectas hay divididas porque estudiaron la Biblia y lo estudiaron a su manera. Nosotros los católicos seguimos firmes a la enseñanza, seguimos firmes a un solo evangelio que se nos enseñó desde la fundación de la iglesia, desde que Cristo fundó la iglesia. Vivimos firmes a esa enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo tenía un objetivo: el hacer una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe. ¿Y la herejía qué fue lo que hizo cuando vino? Todo lo contrario. Dispersó las ovejas porque dejaron de escuchar la voz del pastor cuando le dieron interpretación propia a la Biblia. Dejaron de escuchar la voz del pastor, la enseñanza de la iglesia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 27 nos enseña, y ahí dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y esto es lo que ha pasado en la actualidad. Se les olvidó escuchar la voz del pastor. Nuestros antepasados, muchos de nuestros antepasados no sabían ni leer ni escribir, pero ellos estaban firmes en su fe. Cuando la herejía empezó a meterse, a ellos nadie les movía de su fe, porque ellos tenían algo que a nosotros en la actualidad nos hace falta. Algo que el Espíritu Santo les hacía escuchar la voz del verdadero pastor. Ellos sabían distinguir la voz del verdadero pastor. Si alguien los llamaba y no era el pastor, si era un pastor falso, ellos simplemente no obedecían. Pero ahora las ovejas están escuchando a diferente pastor, a diferente voz. Mis amados hermanos, sigamos la misión de Cristo. Sigamos esa misión de ser un solo pueblo, un solo cuerpo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.